tenía como unos 7 u 8 años. Entonces, mi mamá había llegado unos días y yo creo que íbamos a salir. No duró mucho, solo duró un mes y que la extraño mucho y espero que venga pronto. Cuando estoy en este cuarto siento que están aquí conmigo y que me están abrazando, que estamos viendo televisión juntos. El momento que mi mamá, que fue la primera que se fue, tomó la decisión de irse, ella estuvo un tiempo como que me voy a ir, me quiero ir, la situación aquí está difícil. Y mi papá sí fue un poco rehúso, estuvo bastante en contra que mi mamá se fuera porque siempre hemos sido nosotros 4. Ya cuando ella habla con una amiga que está en Panamá y le dice, mira, yo me quiero ir, la situación acá está difícil, estábamos en un punto crítico en el que hasta yo, todos, bueno, los que podíamos ir a comprar comida, salíamos y era cuestión de que teníamos que salir de madrugada de aquí de la casa y lo que consiguiéramos. Hubo un tiempo que lo único que conseguíamos era harina pan y harina pan era lo que comíamos en las 3 comidas. Cuando ella toma la decisión, la toma que sí, 1 semana, 2 semanas antes de irse. Cuando se fue mi mamá, quedamos mi papá, yo y Julie. Entonces, mi papá ayudaba a Julie a hacer la comida. Mi papá limpiaba, acomodaba los cuartos y eso. Cuando mi papá se fue, Julie tenía que hacer todo eso. El cambio sí fue bastante abrupto, se sintió porque mi papá en la medida, él trató como de consentirnos, de que no se sintiera la ausencia de mi mamá, me apoyaba muchísimo en las cuestiones de aquí de la casa y con mi hermanito, pero cuando él se fue sí cambió bastante nuestra dinámica. Ya fue como que Jesús se apoyó más en mí y yo me apoyé más en él, porque ya somos solamente nosotros 2. Julie para mí es como una mamá, pero mi mamá está en Panamá. Está como una segunda mamá. Recuerda que es una multiplicación. Creo que igual te va a quedar muy pegado al margen. No, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que esto no es. No, mira, aquí. Tomar ese rol de mamá también ha sido fuerte porque es como que, mira, aquí tienes un niño de 6 años, es como que toma, críalo. De alguna manera, a pesar de que mi mamá la comunicación sea constante y ella por teléfono me pueda decir algo, o si el problema con mi hermanita fue muy fuerte, ella es la que termina hablando con él. Hay cosas menores que yo aquí en la casa tengo que ir trabajándolas con él. O sea, yo a veces me siento y me acuesto y es como que, Dios mío, ¿cómo hago para que él no sea un niño flojo cuando esté grande, sea un niño en lo que cabe independiente y todas esas cosas? Y es bastante complicado. Extraño, ¿qué te puedo decir? Salir con mi mamá, extraño estar con mi mamá en la cocina, extraño a mi papá y ver fútbol con él, extraño ver cómo era mi papá con mi hermanito, extraño ver cómo era mi mamá con mi hermanito, extraño que mi papá pelee con los perros porque mi papá se la pasaba peleando con los perros. Entonces, todo eso lo extraño, hasta las peleas, todo lo extraño, todo. Cuando yo me enteré que mi mamá se iba a ir, me sentí triste, con un hueco en un corazón que necesita rellenarse. Cuando viene mi papá se rellenan, pero después se regenera, se hace un hueco de nuevo. Y quiero rellenar ese hueco, pero tengo que esperar que ellos vengan. Mi papá va a venir,
pero no sabemos cuándo. Entonces, quiero que vengan y que estemos aquí por siempre. ¿Estás viendo? Dijo que ya te ven los Juegos Panamericanos. Yo te llamo después, mami, porque está lloviendo mucho. ¿Me escuchaste? Dale, besito. Chao. Ahorita te paso foto de la foto. Chao. Hijos, quiero que sepan que ustedes son mi motor para seguir adelante todos los días. Los quiero, los amo. Ustedes saben que su papá y yo no estamos acá porque queremos. Ustedes saben que esto es un sacrificio y es un sacrificio de todos, porque ustedes están solitos allá y nosotros estamos acá. Esto no va a ser todo el tiempo, no va a ser todo, no, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dentro de poco estaremos juntos, si Dios quiere. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros los amamos, los queremos, los extrañamos muchísimo. Mi cuerpo está acá, pero mi mente siempre está allá con ustedes. Que Dios me los bendiga, me los proteja y me los cuide muchísimo.